que lo tenga, comprara. Otra vueltita, es. ¡Que viva Quito! Sonamos las 24 horas del día para todo el planeta. Tradición. Ya me voy, ya me lleve el destino, ya me alegro. Música. Cultura. Estoy tan solo en mi habitación. Esto es Ecuador. Un espacio dedicado a tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches amigos y amigas. Mi nombre es Gabriel Caizabano, ya estamos aquí otra vez en otro programa más de La Calentura No Está en las Sábanas. Mi nombre es Gabriel Caizabano, ya tenemos el enlace directo con nuestro compañero Jofre Pérez Villarroel, allá en Quito, Ecuador. Buenas tardes, Jofre. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con todas y todos que nos siguen en nuestras plataformas, en Facebook, puntorrojoradio.com, nuestra página web y en nuestra app. Les damos la bienvenida a una jornada más de La Calentura No Está en las Sábanas. Quito lluvioso, frío, estamos promedio de 7 grados de temperatura. Si va a salir, salga bien arropado con su paraguas, unos zapatos gruesos y una chupa gruesa. Espero que salgan a lo necesario. Lamentablemente, Quito está viviendo una semana dura, a pesar de haber estado en la primera mini cuarentena de fin de semana, pues las personas siguen falleciendo, se está sacando cadáveres desde los hogares, unos desde la vía pública mismo. Lamentablemente los decesos ya son de personas jóvenes, hay personas desde 20 hacia adelante, de 20 hasta 93 años de fallecimiento. Tenemos la mala noticia que también han fallecido 2 menores, justamente por el COVID. Entonces, sí les pedimos y les sugerimos que este viernes, que es feriado adelantado por el 1 de mayo, traten de pasarlo en casa, no salgan. Esas marchas en este momento son inapropiadas, no son vitales para hacer reivindicación de derechos. ¿De qué sirve salir a marchar mañana si los marchantes pueden fallecer en unos 8, 10 o 15 días? Entonces creo que hay que tener un poco más de madurez y tener un poco más de tranquilidad para tomar decisiones y acciones afirmativas para que los derechos de los trabajadores, la reivindicación de derechos,
se las pueda llevar a cabo, pero cuando nosotros estemos todavía vivos, porque de caso contrario no tiene coherencia ni razón de ser que nosotros pues sigamos retirando cadáveres del sector, de la vía pública, de los hogares, y es lamentable y triste que es a consecuencia de la intolerancia, de la falta de sensatez, ser insensibles a lo que está pasando. Esta enfermedad está dejándonos claro. Es más, hoy día también tenemos ya un estudio previo de una comunidad científica que hay la variante de los Andes, la C37. Todavía no sabemos del grado de mortalidad, no sabemos del grado de volatilidad que tiene en los contagios, ¿no? Recién es un preliminar, pero ya se le ha determinado que desde el 20 de noviembre promedio nace posiblemente en el Perú, en Chile, pero ya hay indicios que esta variante ya ha llegado a Colombia, ha llegado al Ecuador, ha llegado a la Argentina, está ya por Bolivia, entonces está comenzando a regarse en Latinoamérica, y como bien sabemos, estamos ante la primera ola de las variantes de COVID-19, del SARS-CoV-2. Por ende, no podemos adelantar criterio, no podemos reforzar protocolos, porque realmente se está todavía investigando, ¿no? Por lo menos los iniciales, los que tenemos, tomando en consideración que estamos partiendo desde los protocolos de bioseguridad de la pandemia de la fiebre española, ya en el siglo pasado, en el 1920 que hubo esa pandemia, que es donde se utiliza la mascarilla. Antes era ya una pañoleta, ahora ya es un poco más técnica, ¿no? Pero partiendo desde esa lógica, creo que tenemos que mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, alcohol, mascarilla, y tratar de salir estas 3 semanas menos para poder precautelar el bienestar y la vida de los ecuatorianos, y en especial de los quiteños y quiteñas. Bienvenidos a La Calentura No Está en las Sábanas. Gabriel. Así es, amigos. Nosotros estamos yo particularmente no voy a hablar como la ecuatoriana de la versión anterior del día martes 27 de abril. Ustedes se han de dar cuenta, ya muchas personas han podido compartir, han podido darse cuenta de las terribles declaraciones que hace una ecuatoriana a la inmigración, más que todo a la inmigración. El resto, pues yo creo que puede ser lo que cada persona le da la gana, como quiera ser. Es un mundo libre, supuestamente es un mundo libre donde que se goza el libertinaje, pero cuando hablamos de inmigración, obviamente sí influye, perjudica ciertos contextos, además de legales, emocionales. Amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa más de La Calentura No Está en las Sábanas, aquí en compañía de nuestro compañero Joffre Pérez Villarruel, allá en Quito, Ecuador. Y yo particularmente, Joffre, en referencia a lo que comentas, nuestro país, siempre venimos hablando, hace falta más conciencia, no de los políticos, no de las fuerzas de seguridad. Muchas personas dependen de aquellos consejos, muchas personas dependen de ese liderazgo, muchas personas dependen de qué es lo que van a decir en las ruedas de prensa o las televisiones o las noticias. Aquí hay un problema social, hay un problema cultural, hay un problema de responsabilidad propia. Si hoy ya hemos llegado ya a un año, hemos luchado, yo creo que hemos luchado porque yo también he luchado, y seguimos esforzándonos, seguimos sacrificándonos, arriesgándonos, aceptando ese reto, aceptando ese riesgo de ser contagiados. Trabajamos con cuidado, vamos y cumplimos nuestra jornada laboral con compañeros que tenemos que estar trabajando conjuntamente, codo con codo. Todas estas cosas obviamente es crítico, es de riesgo. Ante todo eso no podemos dejar de trabajar, porque en mi caso tendría que paralizar la casa, la familia, estudios, y eso no se quede estancado.
aquí aparte de todas estas cosas, aquí sí podemos hablar de la irresponsabilidad técnica, irresponsabilidad de aquellos matices que los supuestos políticos que están haciendo de las funciones médicas, de jerarquías en nuestro gobierno del Ecuador, no dan apertura a esa parte laboral en el cual, pese a la situación, no se pueda trabajar, porque nuestro país perjudicialmente carece de esta parte muy importante. Y las personas que viven el día a día, naturalmente no van a poder sobrevivir. Como tú decías, hay algunos millones de personas, de hogares que están en riesgo de exclusión. Joffre, Sí, Gabriel, el ecuatoriano y todos los seres humanos que estamos en este planeta tenemos que entender que estamos ante un virus sumamente nuevo, un virus extremadamente inteligente que está variando en un año. Mira, en un año se ha determinado más o menos que tenemos alrededor, acá en el Ecuador, casi 92 variantes. A nivel global tenemos la variante de Reino Unido, tenemos la variante de Nueva York, tenemos la variante de Ecuador de Guinea, tenemos la variante de Manaus, tenemos la variante de Río de Janeiro, que es la P1, ¿no? Y ahorita tenemos una variante más andina, que es la C37. Mira, solo ahí ya tenemos 8. Entonces, no tenemos biografía, no tenemos información científica de primer mundo que sí ha habido otras variantes, ¿sí? Acá en Latinoamérica, por lo menos por el grado de mortalidad que tiene los países latinoamericanos, es lo que estamos viviendo y viendo lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es un virus sumamente nuevo, un virus extremadamente inteligente, es un virus que no tiene un comportamiento tradicional y no tiene un comportamiento exacto, ¿no? Es un virus que tiene la particularidad que se adapta y muta para sobrevivir. Entonces, tanto en África, tanto en los países nórdicos, tanto en los países latinos, en la suma de factores, ¿no? Porque acá no tenemos una red hospitalaria sumamente fuerte, lamentablemente no tenemos una cultura asiática bajo una disciplina de un régimen autoritario y único, ¿no? En China es el país más poblado del planeta, 1.350 habitantes, China, pero con un reglamento muy exacto, ¿no? Entonces, para terminar, es justamente por eso que hacemos nuestro llamado de atención y le pedimos, en especial a los ecuatorianos, porque somos ecuatorianos, que salgan lo menos necesario estos 3 fines de semana. Joffre, sí, luego seguimos. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Dimitri. Me parece que Dimitri nos conocemos ya desde Barcelona. Encantado de estar en esta plataforma. Muchísimas gracias a Sol. Me parece que también la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en otra conversación. Bienvenidos, Joffre. Tú eres el anfitrión, pues, manos. Hola. Sí, gracias para todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Tenemos como invitado para tratar unos temas específicos con Dimitri de Frac Ceballos. Es un ecuatoriano residente en España, por Barcelona, ha sido exconcejal de la ciudad y también es consultor de Oro Consultora. Entonces, queremos abordar el tema y de entrada, ¿no? Sabemos que tienes un reconocimiento de la Universidad de Valencia.
Ustedes como consultor europeo, la comunidad europea en etapa post-pandemia, ¿qué ha propuesto para la comunidad europea para poder ir controlando ciertos problemas que se nos avecina ambientalmente por el excesivo caucho y plástico que estamos sacando con toda esta situación de la pandemia? Bienvenido, Dimitri. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes en Ecuador, en conjunto, porque acá ya estamos buenas noches. ¿Cómo están todos? Primero, gracias por la invitación y a postre de su pregunta, lo primero que está haciendo la Comunidad Europea es tratar de hacer una vacunación masiva de toda la población. Esta vacunación va a diferentes niveles, ¿no? Va a diferentes niveles en diferentes edades, primero comenzando con la gente mayor de 60, 70 años, y por ejemplo, pero va lenta, en algunos países como España va lenta, por ejemplo a mi edad, 41 años, me tocaría vacunarme en marzo del próximo año. Justamente en esta campaña de vacunación a nivel global, ¿por qué los países occidentales comenzamos por los adultos mayores y por qué en Asia comenzaron por la juventud? ¿Tú tienes alguna lectura que desde Europa, desde la comunidad europea, ya que eres consultor allá, entonces tú tienes que tener ya más o menos una lectura bajo la lógica de primer mundo? En Asia no tengo mayor información de por qué, pero sí que tengo el récord de lo que fue la gripe española. En la gripe española morían más los jóvenes y decían, ¿cuál era el criterio? El criterio era que los jóvenes salían más a trabajar, salían más y eran los que llevaban la epidemia a casa. Entonces, con un sistema de protección, como puede ser un país comunista, socialista, como China, podría aguantar mejor a la población adulta mayor en sus casas, lo que no está ocurriendo en Europa. En Europa, la mortalidad, en cambio, a pesar que en China también pudo haber pasado, la mortalidad, en cambio, se fijó sobre todo en los asilos de ancianos. Entonces, inclusive llegó al extremo en un momento de que un asilo, cuando entró a ver los militares, los habían abandonado, los habían dejado abandonados y estaban todos muertos, y eran cadáveres que estaban ahí varios días y con las personas que no podían. Entonces, se comenzó a priorizar el grupo de riesgo en sí. Sol. Buenas tardes. Hola, Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Dimitri, Gabriel, buenas tardes. La posición del vicepresidente de Indonesia, ¿tú crees que es un buen mensaje para el mundo occidental? Tú tomarás en cuenta que el señor vicepresidente de Indonesia, que tiene 83 millones de habitantes, es el tercer país más poblado. Él, cuando le quisieron vacunar, dijo, yo no me quiero vacunar, yo no necesito esa vacuna porque ya he vivido mucho. Tengo 3 enfermedades. El señor vicepresidente tiene diabetes, es un poco hipertenso, y le cedió su vacuna a su nieto, que tenía 19 años, 7 meses. Y el presidente de la República, el presidente de Indonesia, tiene 53 años, 54 cumplidos, casi es contemporáneo mío. Entonces, vemos esas lecturas y el mensaje que yo le escuché al señor vicepresidente dijo, Indonesia tiene que ser un país próspero y la juventud es el futuro de nuestra patria. No podemos nosotros sacrificar a nuestra juventud por sobrevivir o vivir unos 2, 3, 4, 5 años más que yo viva. Como vicepresidente, yo les pido a los adultos, cedamos y demos esperanza de vida a los que vienen detrás nuestro que nosotros. ¿Hasta dónde ese mensaje no ha sido bien entendido en Latinoamérica, especialmente y en nuestro país, que somos un país populista a tiempo completo? Dimitri. A vos de pronto, te digo, a mí también me parecería absurdo lo que él dijo, porque la tasa de mortalidad, sobre todo, es en los mayores, desde 45 en adelante. Si tú tienes hipertensión, si tienes sobrepeso, si tienes algún problema de salud que muchas veces no está detectado, sobre todo en nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mala relación con el sistema de salud. Nosotros no hacemos controles lo que debiéramos. Por ejemplo, para nosotros hacernos un TAC todavía es una maravilla, cuando en países del primer mundo te mandan un TAC simplemente por un control, ¿no?
¿Cuánto cuesta un TAC en Ecuador? $800, ¿no? Aquí yo me hago un TAC y me lo hacen gratis. O sea, yo me he hecho ya en estos últimos 3 años, me he hecho 2 o 3. Y no me ha costado un centavo. Entonces, la calidad como se cuida la vida en Ecuador es totalmente deficiente, y en los países de Latinoamérica también lo es. Entonces, si tú tienes unos adultos que están constantemente controlándose, la tasa de mortalidad baja, la tasa de mortalidad inclusive la normal, aunque no hubiera coronavirus, baja, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que nosotros nos encontramos con el coronavirus y dicen, ay, se murió, pero estaba bien. No, es que no estaba bien, es que a lo mejor esta persona tenía una hipertensión, a lo mejor esta persona tenía una diabetes y no se había hecho los controles respectivos. Y no se hacen los controles muchas veces por miedo o muchas veces por falta de recursos económicos. Es que cuando yo vivía en Ecuador, yo vi morir a un vecino por una salmonelosis, y una salmonelosis te la curas con $10. Sí, realmente el sistema hospitalario en el Ecuador es pésimo. Por ser un poco suave, porque estamos en un medio de comunicación y no podemos hablar con términos reales, ¿no? Pero te digo, y lamentablemente este sistema no quiere cambiar, ¿no? Te comento, en el 2017 tuve la oportunidad y el pedido de la comunidad, pues, para representarle por el Distrito Sur como candidato asambleísta, y justamente se estaba a tratar el nuevo Código de la Salud en el Ecuador. Y tú sabes que sigue todavía ahí en el sueño del Olimpo, en el sueño de los justos, y yo les indicaba, y mi propuesta era que tenemos que tener parámetros, pues, porque si tú te das cuenta, los médicos tratan enfermedades, no sanan enfermedades. Es más, en el Ecuador, al inicio del gobierno de Rafael Correa Delgado, en ese entonces teníamos alrededor de 23 millones de consultas externas. Hoy, en el 2019, antes de la pandemia, dejémosle ahí, estábamos en 58 millones de consultas externas y dividíamos para la población ecuatoriana. Resulta que un ecuatoriano 3 veces al año acude a un centro hospitalario. Por eso es que es una población enferma, por ende, el país no arranca, no despega, porque tenemos una población enferma. Claro. Conozco de tu premio, después de esta pregunta, quisiera que nos comentes el reconocimiento de la Universidad de Valencia sobre comunicación científica. ¿Cuál es tu visión y cuál es el siguiente paso que vas a dar después de haber obtenido ese premio y ese reconocimiento a un extranjero? Porque casi no dan a extranjeros ese tipo de reconocimientos, es más para tipo local. ¿Cómo lo percibiste y cuáles son tus objetivos a corto, mediano o largo plazo después de esta premiación? Bueno, la Universidad de Valencia es un masterado que yo hice, un masterado en Comunicación Científica e Historia de la Ciencia, y es interuniversitario. Entonces le dan 3 universidades: la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Entonces a mí me lo dieron por la Universidad Miguel Hernández, que Miguel Hernández era un poeta que fue fusilado durante la época de la República, ¿no? Para mí es un orgullo, inclusive ya solo el nombre de la universidad es grande. La Universidad de Valencia es una de las universidades más antiguas de Europa, creo que es de las 10 más antiguas de Europa. Entonces son instituciones realmente fuertes, realmente robustas. Y a mí, te digo, sinceramente, estuve averiguando si había este masterado en Ecuador y no lo he encontrado. El masterado de Comunicación Científica e Historia de la Ciencia no hay en Ecuador, no lo vi, o por lo menos en las universidades que estuve indagando no lo vi. Y sería bueno, ya que tengo, por lo menos, sé de buena mano que ahora yo estoy haciendo el doctorado en esta misma materia, y sé que hay otro doctor en la Flaxo en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica. Entonces, para mí, en este momento sería crucial que Ecuador comience a tener preparación de los científicos y de los periodistas en comunicación científica e en historia de la ciencia. Nos ayudaría un montón para tomar decisiones estratégicas que necesitamos en el país, a nivel de gobernaciones, a nivel de ayuntamientos, de municipios, perdón, a nivel de municipios y a nivel inclusive de gobierno central, ¿no? O sea, imagínate cómo sería. Aquí en España había una frase que le decían a los políticos: ustedes gobiernan pero no saben. La comunidad científica le mandó ese mensaje, ¿no? Y tú imagínate, si de ahora en adelante comenzamos a tomar decisiones a nivel Congreso, a nivel cabildos, a nivel gobernaciones, pero decisiones sabiendo
las bases científicas con las que se mueve el mundo, con las que se mueve la comunidad internacional. Entonces, eso, inclusive cómo comunicarnos nosotros, o sea, cómo comunicar la ciencia de manera correcta, ¿no? Este sería para mí un buen objetivo de cara al país, ¿no? Obviamente acá salen algunos trabajos de vez en cuando también en consultoría, pero de cara a Ecuador, a mí me gustaría fundar eso. Dimitri, tú has mencionado la palabra clave, es crucial. Jofre, me gustaría saber algo de Sol, una participación de Sol, por favor. Ya. Sí, sería porque estamos dando mucho tiempo a Dimitri. Perdona, Dimitri. A ver, Sol. Sol. Hola. Ya. Hola, hola, sí, es que tengo un poquito, está fallando un poquito el internet. Bueno, ok, buenas tardes con todos. Dimitri, bienvenido. Es un honor para nosotros tenerlo acá, pues, y nada, felicitándolo porque, pues, como usted dijo, no es fácil dar una mención de honor de esta índole a un extranjero, ¿no? Y usted lo ha hecho, y yo creo que es un merecido, una mención para usted, ¿no? Bueno, me gustaría también que hable un poco, Dimitri estuvo aquí en el 2020 en Ecuador y me gustaría también que nos hable un poco de lo que hizo acá creo que estuvo por Galápagos. Yo soy seguidora de su página y pues sí nos gustaría que nos hable un poco de su estadía acá en Guayaquil cuando vino en el 2020. Bueno, estuve haciendo una consultoría para una empresa que se llama Adonai Corporación, que es de productos agroalimentarios, dando medidas preventivas con el tema del COVID, y también esta empresa también tiene una ganadera y quieren hacer el traspaso hacia un futuro de empresas ecológicas, de empresas sostenibles con el medio ambiente. Entonces mi trabajo es ir y hacer un reporte, no solo del tema de calidades, de gestión de calidades, sino también de ver cómo las empresas pueden irse transformando hacia este futuro sostenible, porque la economía que tenemos ahora no va a ser la misma en el 2030, cuando ya se está comenzando a hablar, por ejemplo, de desaparecer el diésel. Esto en Ecuador todavía es impensable, ¿no? Pero en Europa ya se está comenzando a hablar de desaparecer el diésel y se está comenzando a hablar de, por ejemplo, comenzar a hacer un nuevo parque automotriz de carros eléctricos. Entonces, todas estas transiciones también se dan en el área agroalimentaria, reduciendo pesticidas. Por ejemplo, ahora hay un mayor control, o por lo menos los reglamentos piden que haya más bioinsecticidas, que los productos sean biológicos, por ejemplo, que el arroz sea biológico, pero en realidad no se está haciendo porque el país todavía no tiene esa maquinaria. Por ejemplo, para tú fumigar con productos respetuosos con el medio ambiente, tienen que los comerciales traerte productos respetuosos con el medio ambiente. Y por ejemplo, a lo mejor vas al agro, yo estuve en la zona de Bucay, en esta hacienda, a lo mejor vas al agro y todavía los comerciales, inclusive de las marcas más grandes, todavía no tienen estos productos amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que si el consumidor no les pide, ellos no lo van a traer nunca. Es una cosa también de que los consumidores pidan estos productos. Qué bueno, Dimitri. También, no sé si pues lo comenté, pues Dimitri también está en un movimiento, proponemos, pues también es muy interesante. Yo he estado en algunas reuniones de este movimiento y me gustaría pues también que nos hable un poquito más de aquello, ¿no? Bueno, proponemos es un partido que básicamente lo fundábamos ecuatorianos en España. Entiendo que es el primero, o sería de mi conocimiento el primero con estas características, fundado por ecuatorianos y españoles, pero sobre todo llevado la iniciativa por ecuatorianos. Y lo que intenta es comenzar a hacer también una transición hacia cómo se nos ve, cómo se nos percibe a nosotros en el extranjero, a través de nosotros comenzar a llevar las políticas también que nos influyen. No solo dejarnos llevar por los políticos españoles que
mal o bien tratan de hacer su trabajo y de integrarnos, sino que nosotros también ser parte de esa integración activa, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora estamos proponiendo es que no podemos esperar como Estados Unidos esperó 200 años a tener un presidente negro. Nosotros no podemos esperar que 200 años a que España tenga un presidente de origen extranjero, porque tiene que haber una normalización con los extranjeros en el país, y esto va a cambiar mucho la forma como nos ven a nosotros, porque al principio nos veían solo como en el sector cuidados, en el sector limpieza. En cambio, si por ejemplo comenzamos a ganar más puestos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la política, en el mundo de las artes, cambiará esa percepción y nosotros también tendremos esa mejor salida para nuestros productos, inclusive nuestros productos ecuatorianos en el extranjero, porque se nos verá con otro nivel. Qué bueno. Joffrey, cuéntanos. Dimitri, este movimiento político proponemos, sí, realmente es el primero que se construye en el extranjero de ecuatorianos, reglamentado afuera, ¿no? Porque el Consejo Nacional Electoral ha habido muchas propuestas, alrededor de 287 organizaciones políticas quisieron tener vida jurídica en el 2019, 2020 por la pandemia, obviamente el tiempo de un año no se lo hizo, ¿no? Es un buen logro. ¿Este movimiento está estructurizado bajo el diagrama de Nolan? ¿O cuál es su estructura? ¿Cuál es su visión? ¿Bajo qué paradas? Es un partido político español, no tiene nada que ver con el CNE en Ecuador. De hecho, sí, o sea, es un partido político hecho para ir a las instituciones españolas, para ir a los ayuntamientos, si recogemos la cantidad de firmas, si un día tenemos el suficiente apoyo, podríamos inclusive por el tipo de partido presentarnos al Congreso de los Diputados en España. Entonces, es una forma de reivindicar esta subjetividad política que tenemos los ecuatorianos, también reivindicarla, y los latinoamericanos, los inmigrantes en general, reivindicarla también aquí en España, ¿no? Pero no tiene nada que ver con, o sea, nosotros no nos lanzamos a elecciones en Ecuador. Ya listo. Pero ¿ustedes tienen la estructura sobre el diagrama de Nolan o siguen la estructura aquilosada del siglo pasado, no? Siempre hay una cabeza, el jefe máximo del movimiento y todos hacia abajo solo alzan las manos, ¿no? Porque ahora la tendencia de los nuevos partidos políticos a nivel mundial se están construyendo justamente sobre el diagrama de Nolan, y por eso era mi pregunta. Mira, el diagrama de Nolan no lo conozco, te mentiría si te digo técnicamente. Aquí nosotros lo que tratamos de trabajar es con el ejemplo de lo que aquí fue el 15M, ¿no? Tratar de hacer movimientos más asamblearios, movimientos donde no escapar del caudillismo propiamente, de que, como tú dices, un secretario general o un presidente tiene toda la responsabilidad. Las responsabilidades deben ser compartidas, deben ser el gasto, inclusive de los partidos deben ser mutualizados. O sea, no puede ser que en estas épocas de la vida una persona funde un partido político y atraiga seguidores simplemente porque tiene más dinero que otra. ¿Y dónde quedan los otros valores? Eso quiere decir que todos los que tienen valores y son pobres nunca podrán intervenir en política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay esa costumbre o no hay esa cultura de mutualizar, por ejemplo, el gasto político. La gente entiende, todavía en Latinoamérica se entiende mucho, y en España también, para que no vamos a mentir, un partido político donde uno entra a un lugar y recibe dinero por pegar, porque prácticamente es como una empresa, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo hacia un modelo más donde participe todo el mundo, donde el partido no sea un fin en sí mismo, porque en España pasa mucho que los partidos son institucionalizados para gobernar, donde el partido no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta de cambio para la sociedad, para mejorar la sociedad. Gabriel. Dimitri, sabes que nos conocemos, ¿verdad? En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar con Monse en su despacho. Sí, en Hospitalet. En el Hospitalet de Llobregat. ¿Te acuerdas que te decía, me gustaría ser parte de algo diferente, de algo diferente? La palabra lo dice todo, algo diferente. De los contenidos, de los contextos que acabas de mencionar,
No te digo que estoy de acuerdo, ni que me gusta, ni que no está a mi gusto. Lo que te dije yo fue ese día que si es algo diferente y no es una mamarrachada, me sueles decir así, me gustaría saberlo para formar parte porque me gusta la idea. La idea, tú sabes que aquí hay ecuatorianos y ecuatorianas que están por ahí metidos en cualquier cosa. Aquí en España se dice chapuzas, en Ecuador se dice huevadas. Y entonces, sabes, tú lo sabes aquí que hay muchísimos y hay muchas mujeres, muchos hombres de los ambos géneros que no han estado a la altura. ¿Tú crees que en una casa que no es la nuestra podamos, porque ya que te presentas, ya que estás con la idea, de alguna manera me sentiría identificado porque es un partido político creado por inmigrantes, entonces por inercia tendría que ser, o sea, no la ideología, sino la familiaridad, ¿no? De inmigrantes, ser parte de algo. ¿Tú crees que sería posible porque esto es muy monstruoso, digamos? Mira, sí, las estructuras en España son verdaderamente gigantescas. O sea, Sí, los aparte partidos, de esto, Dimitri, aparte de esto, la otra parte es que si estamos en una casa muy aparte, que no es la nuestra, desde luego, y el reto es bastante grande, no sería enfocado solamente un partido político de ecuatorianos, sino un partido político de una conglomeración de inmigrantes en el cual no hay nacionalidades. Esa era la parte que me olvidaba. sí, mira, sobre la última parte, o sea, es un partido que lo que defiende son los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está el derecho a inmigrar. Y dentro de la inmigración estamos nosotros como tipo de esa inmigración, ¿no? Entonces, obviamente, como la entrevista estamos con el tema de Ecuador, hablo la parte que corresponde a Ecuador, pero va mucho más allá. Por ejemplo, el tema ecológico es uno de los temas que hemos hecho bandera. Por ejemplo, yo me presenté alcalde aquí en la ciudad de San Cugat, del Vallés, donde fui concejal en la provincia de Barcelona. Y, por ejemplo, nosotros el tema de migración casi no lo tocábamos porque San Cugat es una ciudad con pocos migrantes. Hacíamos trabajo con migración, pero hablábamos del tema ecología, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de ciencia, de tecnología, de ecologismo, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros los inmigrantes nos presentamos a un lugar y solo reivindicamos la migración, únicamente reivindicamos la migración, se dice, lo que tú dices, pasa a ser, es un chiringuito, los españoles dicen que hay de lo mío, ¿no? Solo me interesa mi colectivo, no, entonces se trata de hacer por toda la colectividad. Es que en el momento que tú haces por toda la colectividad, en ese momento se te comienza a apreciar como sujeto útil para la sociedad, y eso pasa aquí y pasa en todos lados. Entonces, por ejemplo, pero también hay una cosa que es que los inmigrantes ocupamos la cola en los derechos humanos. Entonces, esta última capa de la sociedad tenemos que reivindicarla. Por ejemplo, ahora mismo hemos estado trabajando desde hace unos meses con la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Valle. Estábamos trabajando una reforma de la ley de extranjería que estuvo Monse también ahí trabajándola. Monse Fajardo, que es una abogada ecuatoriana que trabaja aquí en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Entonces, por ejemplo, estuvimos haciendo esto y proponiendo un cambio legislativo a la propia ley de extranjería que perjudica mucho a muchos inmigrantes, a muchos latinos. Y, por ejemplo, nosotros para comenzar le decíamos ley de ciudadanía global universal y contingencia contra los problemas ocasionados por el cambio climático. ¿Por qué? Porque si tenemos un cambio climático y hay una desertificación de las zonas más ricas del planeta, eso va a causar que en el futuro, inclusive esto lo decíamos antes del coronavirus, va a causar una migración descontrolada porque se va a empobrecer grandes masas de la tierra. Entonces, van a llegar inmigrantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con las mismas políticas que hemos estado hasta ahora en la Unión Europea de recibir con balas de goma a muchos de los inmigrantes que llegan? Se mueren 1.800 personas al año en los mares de Europa.
Eso es si hubieran 1.800 personas que se mueren en un pueblo, le hubieran declarado estado de emergencia, hubieran declarado la emergencia máxima y hasta un genocidio en ese pueblo. Pero sin embargo perdemos 1.800 vidas en el mar Mediterráneo y nadie le importa. Así como se pierden muchas vidas en la frontera de México y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos siendo ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, y eso es lo que hay que reivindicar, no ser estos ciudadanos de segunda y estos ciudadanos de tercera, sino que comenzar a levantar la subjetividad política para poder decidir en el país donde estamos. Y también aquí hay un concepto que es la ciudadanía universal, ¿no? O sea, por más que la mayoría de los que podamos votar o los que podemos integrar estos partidos, inclusive por legislación española, ya tenemos que tener la doble nacionalidad. Entonces, en este momento pasamos a ser ciudadanos de pleno derecho. Y ese pleno derecho hay que reivindicarlo para que en un momento no se vaya a pensar que seguimos siendo ciudadanos de segunda. De que, por ejemplo, hay una queja que se hace en los mismos embajadas y consulados de Ecuador, que no es lo mismo cuando va un español nacido en España con su acento español que cuando voy yo, que soy doble nacionalidad. No me van a atender igual. Entonces, esto es una cuestión discriminatoria institucional, esto no tiene por qué existir. Entonces, tenemos que ir siempre hacia los máximos de lucha por los derechos humanos en este sentido. Muchísimas gracias, Dimitri. Les comento que les vamos a poner un video dentro de nada. Joffre puede seguir las preguntas, o Sol también puede preguntar algo, o yo preguntaría a Sol. La vez anterior sobre la conversación que tuvimos, ahora sí vamos a seguir continuando. Hablábamos de una representación de Guayaquil, ¿verdad? Sí, si fuera tan amable de volverme pues a repetir, por favor. La pregunta es para Sol, sobre la parte que se habla de la organización a usted que representa en Guayaquil. Ya, ok. Bueno, bueno, nosotros en este momento pues tenemos una pausa en lo que hacemos porque en el momento que estamos viviendo pues hemos dejado muchas cosas de hacer, ¿no? Igual lo poco que estamos realizando pues lo hacemos de acuerdo a las medidas de las posibilidades que hay acá, ¿no? No hemos unido a muchas personas pues que nos están indicando para podernos formar un grupo para ayudar sobre las vacunas a los jóvenes. Hemos estado en conversaciones virtuales, obviamente, porque no podemos hacerlo presencial, y eso es lo que estamos en estos momentos, pues tratando de ayudar a muchos jóvenes que también necesitan de estas vacunas, ¿no? Porque como ya vemos, son las personas mayores que las que más están haciéndole son partes de la vacuna, ¿no? Entonces, por el momento es en eso que estamos nosotros, pues, dedicados a unirnos a personas para prestar ayuda a los jóvenes para que sean lo más pronto posible que sean atendidos, ¿no? Sí. Sí nos gustaría volver a reincorporarnos. Les vamos a poner un video, espero que les vean ustedes. Es un video que les quiero compartir sobre una entrevista que hice a un señor que supuestamente sabe de política y le hacía unas preguntas tan sencillas y me gustaría que ustedes lo valoren. Luego de esto seguimos, Dimitri, Sol y Joffre, seguimos luego de este enlace, de este video que vamos a colocar, para que ustedes nos puedan también dar una versión de lo que queremos explicar. Llévala tu perro allá. Ese grandote también. Bueno, ya está. Como
Lamento Buenas tardes, mucho amigos y la amigas. Estamos aquí interrupción, pero es que, dándonos bueno, un paseíto no, por aquí, por el día de la fiesta de la dejado que mi Constitución sobrino ecuatoriana, que no- que es un día cívico, que es un día importante, que es un día de asumir responsabilidades, que es un día de gritar viva el Ecuador. Claro, unos no quieren gritar viva el Ecuador porque ya se sienten españoles, otros se sienten ecuatorianos, pero separados por la política. Aquí tenemos a una persona que sabe de la política, ecuatoriano, que está aquí en España, en Madrid exactamente, pero que está colaborando y haciendo de soporte a favor del partido político de Creo, el señor Luciano Chancuzi, residente aquí en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, estimado Luciano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la gentil invitación, pues, a ser parte de este proceso electoral y pues invitarles también a que seamos parte de esta fiesta democrática, ya que no sabemos el futuro que nos espera. ¿A qué se refiere? Vengas un poquito para acá, así vemos del fondo la bandera también, porque la bandera tiene que salir porque es nuestro manto, digámoslo así. ¿A qué se refiere que vamos a recuperar la patria que me decía anteriormente? Bueno, ese es el eslogan de los, creo, de los correístas. Nosotros lo que queremos es que nuestras familias, nuestros amigos vuelvan a vivir en democracia, en una auténtica y real democracia, ¿no? No hay otro término. Y que nosotros prácticamente tratemos de apoyar, siempre yo he dicho, yo no estoy apoyando a los candidatos. Ahora lo que yo quiero es, como quien dice, salvar la patria. Eso es el motivo del que yo estoy ahora mismo apoyando o como soporte, como lo dijo usted. Usted es partidario del señor Guillermo Lasso, un partido que se quiere mantener, digamos, en busca de la economía, de capitalizar económicamente a nuestro país. De alguna manera, esos son los planteamientos que él tiene. Lo que nosotros queremos es trabajo. No queremos bonos de la miseria como nosotros, al menos yo lo digo enfáticamente. Lo que queremos es trabajo, prosperidad. Y me ha gustado el proyecto político prácticamente de Guillermo Lasso. No soy de Guillermo Lasso, que se entienda bien, que no soy de Guillermo Lasso. ¿Cuál es su partido? Mi partido es el Movimiento de Acuerdo Nacional Maná, que se creó por los años 2007, el cual me siento orgulloso de haber hecho y fundado este partido. ¿Este partido lo creó con la filosofía de aquí o ya en la filosofía de Ecuador? Prácticamente como nosotros somos, con la filosofía de Ecuador, prácticamente como nosotros somos liberales, progresistas, entonces acogimos ese proyecto. Hemos comenzado con 4 personas y seguimos manteniendo aquí en Europa, en especial bajo mi dirección. Mi estimado Luciano, cuando hablamos de un partido político, usted me puede decir sobre los 4 pilares. Uno de ellos que es la economía, el otro de ellos que es educación. Los otros 2, ¿cuáles podrían ser? Porque son 4 pilares importantes de nuestro país, Ecuador. Economía, la educación, ha dicho bastante claro, la agricultura. Eso es lo que nos preocupa, de que ningún gobierno se ha preocupado de la agricultura. Nosotros aquí en Europa vemos, bueno, gracias también a mi profesión, que yo viajo mucho por Europa y que también debe saber que aquí en Europa dan apoyo a la agricultura, cosa que no lo hacen, a la agricultura, a la ganadería. Esa es mi preocupación, de que el gobierno den créditos blandos a todos estos grandes productores, porque de la producción también se vive, y eso genera empleo. Por eso es lo que yo estoy ahora con el proyecto político de Guillermo Lasso. Bueno, mi estimado Luciano, muchísimas gracias, amigos y amigas. Queremos desearles suerte, gane quien gane. Supongo que debe haber esa palabrita secreta que yo siempre valoro, que es la palabra respeto. Gane quien gane, sea el uno o el otro, se sentará en el sillón de Carondelet a gobernar nuestro país. ¿Será real lo que nos ofrecieron?
¿Será ficticio? No sabemos. Lo sabremos cuando realmente ejecuten los planes de proyecto, que tienen que hacerlo de alguna manera, pensando algo muy importante, estimado Luciano. Algo muy importante. Nuestra sociedad ecuatoriana se ha dividido. Nuestra sociedad ecuatoriana habla de borregos, como en otras entrevistas hemos hablado, habla de borregos y de burros. En nuestro país no hay personas y animales. Hay bosques, hay ríos, hay playas, hay nevados, hay montañas, hay valles, hay gastronomía, es multiétnico nuestro país y es encantador nuestro país, pero desfavorablemente hay gentes, personas, no todos desde luego, personas que son, ¿qué les podríamos decir? Es que no respetan esa palabra respeto, porque el respeto es lo que nosotros nos gustaría que los líderes políticos enfoquen todo esto. Sinceramente, el respeto se lo gana, no se le impone, eso es el criterio de casi de todas las personas formadas, desde luego, ¿no? Sinceramente, yo para mí, aplaudo de que usted, como medio de comunicación, diga que gane quien gane, y cotejo eso, gane quien gane, vivamos en armonía, que haya una libertad de expresión, que no tratemos de ser envidiosos, porque nosotros, ese es el divisionismo que ahora vive en el Ecuador, aquí, que entre nosotros mismos nos jalamos de los pelos, como quien dice, como muchachos malcriados, pero yo creo que hay que invitar a toda la ciudadanía que sean un poquito más conscientes y tratemos de llevarnos bien estando lejos de nuestra patria. Eso es mi sentir, de que ya que estamos ahora en un proceso electoral, gane quien gane, pues llevémonos como amigos, que no nos, tal vez hasta en las mismas familias hay uno que no es de la línea, pero tenemos que tratar de entender de que la política es como el fútbol, de tratar de no ser o hacernos de enemigos. Muchísimas gracias a todos ustedes, estimado Luciano, gracias por estar aquí en esta entrevista. Le invitamos a Punto Rojo Radio, tenemos unas instalaciones guapas para que usted pueda pasarlo ahí disfrutando de nosotros, de nuestra forma de cómo actuamos como medio. Y nada, amigos y amigas, volvemos con más cosas. No sé, Joffre, si lo estaba siguiendo esta entrevista, a ver si nos puedes dar una valoración. Bueno, el movimiento Maná nació allá con el ingeniero Erazo, un movimiento que realmente no trascendió mucho, sí tiene sus principios ideológicos, pero lamentablemente desaparecieron por sus mismos errores, ¿no? Recordarás que se aliaron con Alianza País, después cuando Alianza País comenzó a tener problemas, él quiso arrendarlo, el movimiento Maná quiso ser arrendado por él para que sea candidata Paola Pavón para prefecta de Pichincha, recién este proceso. Entonces sí, los cambios progresistas son importantes, pero hay ciertos sectores de la población que ese bono sí puede marcarle la diferencia, ¿sí? Creo que la ideologización de las personas hace daño a una nación para que sea una nación próspera. Todos tenemos nuestro pensar, pero creo que hay que priorizar ciertas cosas, ¿no? Y hay ciertos, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se llama técnicamente, tendría que ser focalizado y tiene que ser bien direccionado, porque cuando iniciamos eso, lo inició Jamil Mawad Wit, ¿sí? Con un promedio más o menos de unos $20, pasándole a dólares, porque obviamente comenzamos en sucros, ¿sí? En el transcurso y comenzamos con una base de datos de un promedio de 500,000
ecuatorianos que estaban beneficiarios, que estaban en pobreza extrema, ¿cierto? Hoy por hoy, en un gobierno progresista de 14 años de Alianza País y el de Moreno, hemos llegado ya a una cifra de 4 millones de personas, entonces como que ahí algo está funcionando mal. Ha pasado más de 25 años en ese bono y no nos da resultados, porque desde el punto de vista, y el presidente electo creo que está haciendo eso y va a tener que hacer eso, priorizar realmente qué sector de ese gran segmento de 4 millones es el realmente necesario de entregarles y cómo sacarle a esas personas a ser entes productivos. Entonces, eso es un deber de todos los ecuatorianos y creo que el tener un criterio más amplio y abrir el conocimiento sobre el tema nos ayudaría mucho para llegar justamente a lo que propone el presidente electo Guillermo Lasso, a un encuentro, y espero que ese encuentro, que va a ser a través de unos diálogos, obviamente, sea los insumos para llegar a hacer un concilio ciudadano y poder hacer una planificación, como nos indicaba en su intervención Dimitri. Cuando tengamos conciencia de una comunicación coherente, prudente, pertinente, oportuna y visionaria. Ese sería el éxito de este momento histórico que está viviendo el Ecuador. Gabriel. Sí, de verdad, cuando tú te presentas aquí acá, por acá, como suelo decir, claro, en España conocemos al Partido Popular, conocemos al Partido Socialista, digo conocemos porque todo el mundo conoce, y los partidos que están cambiándose de camiseta, o haciéndose a un lado según sus intereses y haciendo a otro lado según sus intereses y quedándose con dando según sus intereses, han sido los partidos como Ciudadanos de 49 escaños en el Congreso, pues quedarse con uno, con dos. Imagínate. Eso dice mucho de los partidos políticos, la credibilidad que debe generar, la confianza que debe generar, los lineamientos políticos que debe generar cada partido para que esto, pues, naturalmente crea esa sinergia de no solamente de respeto, sino de confianza. Y siguiendo esas pautas de trabajo, pues, naturalmente, yo te digo, con respecto al partido político de nuestro hermano ecuatoriano Luciano Chancusi, no lo sabía hasta ese día. Ha participado con nosotros aquí en Punto Rojo Radio en las entrevistas que hemos realizado a otras personas, a otros partidos políticos, representantes. Se ha manifestado comentando que sí, nos gustaría, que pues, a la final le hemos invitado y nunca ha asistido. Pero cuando está claro, no asiste porque le tengo que hacer preguntas porque es una persona, es un político, y como político, si te pregunto algo a ti, tú me tendrás que responder. Por una simple pregunta tú tendrás que responderme no 100, 200, 300 palabras, 300 ejemplos, o sea, y que no me estés titubeando, ¿no? Y eso no quiere decir que las personas que estés en el campo sean en el campo político, en algún otro campo, sean personas súper dotadas, súper sabias, no, personas que cuando tú sabes de un contenido, libremente hablas espontáneamente todo lo que tenga que salir, porque eso es lo que tú sientes, es lo que tú presentas, es lo que tú eres. Y a la final he preguntado los cuatro pilares de las bases que ya lo dije, dos, ¿no? Lo que es economía y educación. Podríamos decir salud, ¿no? Pero ya no le damos más indicios. No nos pudo responder. Pero bueno, Joffre, no sabía de esas desviaciones de intereses, según lo que tú comentas, para poder seguir como partido. Joffre. Sí, y hay que partir de una lógica, ¿no? Lamentablemente los partidos políticos en el Ecuador, sí,
a las personas que llegan a más o menos tener alguna candidatura, ¿no? Y no tienes personalidad, te dejas adoctrinar y te dejas meterte en unos parámetros que no son los prudentes. En el Ecuador ningún político te contesta la pregunta con certezas y con firmezas. Entonces, porque hay una técnica que lo dije en la campaña, la media trading, ¿sí? La media trading consiste justamente en eso, que el candidato nunca tiene, y te dicen los capacitadores, el candidato nunca tiene que contestar la pregunta. Tiene que evadirle sutilmente y llevarle a un tema que tú quieres proponer, que tienes promocionar. Por eso es que muchas gentes y la mayor parte de gente no acepta una entrevista cuando sabe que el entrevistador es muy crítico y conoce la temática. Por decirte, Carlos Vera, Jorge Ortiz, Diego Kendo, Gonzalo Ortiz, son periodistas que realmente tienen más de 20, 30, 40 años en este negocio de la comunicación y son gente que se dedicó solo a especializarse justamente a hacer entrevistas. Entonces, una persona cuando llega a un entrevistador, ¿sí? Tiene que saber muy bien que le pueden descuartizar. Entonces, ahí es donde demuestra su capacidad, su idoneidad. Entonces, la manera de evadir es justamente eso. Y eso le preguntaba a Dimitri, ¿no? Justamente el diagrama de Nolan es las nuevas estructuras políticas de las nuevas organizaciones políticas que se están construyendo en el mundo. Entonces, si no tienes ahora ya esa estructura, que es ya una nueva modalidad y estás entrando en una modernización, y proponemos, dice que justamente es una oportunidad para que todos puedan ser parte de. Ahora, ese ser parte de, ¿bajo qué metodología? ¿Cuáles son las métricas que ellos tienen para ir viendo las personas más idóneas para que vayan despuntando y vayan avanzando? ¿Cuál es la estructura o bajo qué lógicas construyen propuestas integrales para todos los migrantes europeos? Porque, ojo, pensar solo en España no es lo correcto, porque España es parte de la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea está conformada por un número significativo de países, ¿no? Entonces, hacia allá tendrían que apuntar los nuevos políticos del mundo, porque estamos también globalizados. Imagínate que nos decía que han trabajado con la Federación de Migrantes sobre la ley de extranjería, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron sus aportes, perdón? ¿Cuáles fueron sus aportes a la ley de movilidad humana del Ecuador? ¿Cuáles fueron sus aportes para que tenga concordancia con la ley de extranjería española? Entonces, ahí tenemos que engranar bien, articular bien las propuestas legislativas para que tengan entre los dos países, entre los dos continentes, concordancia, pertinencia, coherencia, y puedan ser aplicadas políticas públicas que sean beneficiarias para las partes, porque caso contrario va a haber un choque de trenes. Aquí el presidente Moreno estaba queriendo negociar el tema de Schengen, ¿no es cierto? Para que nosotros ser acogidos al tema de Schengen, para no tener que presentar visa y sacar, ¿cómo se llama?, toda la documentación cuando tú te llevas de aquí como turista, sino que entremos a Europa, entremos a España sin ningún tipo de visado, sino que simplemente entremos con nuestro pasaporte como lo haces en la tarjeta DIN aquí en Latinoamérica. Tú, por ejemplo, para irte a Perú, a Bolivia, no necesitas sacar visa, tú necesitas solo tener tu pasaporte o tu cédula, y tú en aduana, cuando tú llegas a migración, llenas un documento que es la tarjeta andina, que es un papelito de bon así con coloritos, pones tus datos y listo, y te dan 45 días para que estés en ese país. Entonces, esas preguntas tienen que ser resueltas, y eso necesita tener políticos más preparados, más versados en las materias, pero sobre todas las cosas tener una propuesta, porque también el compañero, si nos dimos cuenta, que no nos dio una respuesta, nos evadió y nos dejó un pensamiento personal, más no un pensamiento ideológico de un partido político que ahora está militando, porque está en el movimiento Creo, creando oportunidades que lidera el presidente electo Guillermo Lasso. Pero ahí vemos que tampoco nos habló la parte doctrinaria de Creo.
Por decirte, yo milité 17 años de izquierda democrática, entonces nosotros buscamos la justicia social con libertad, ¿comprendes? Entonces ahí vemos que sí, el hombre estuvo en el partido político, entiende la socialdemocracia, sí, sabemos que fuimos parte y somos parte izquierda democrática de la socialdemocracia a nivel mundial, la casa sede matriz es en Alemania, es más, hay un financiamiento que te da la socialdemocracia a nivel global, el Ecuador recibía izquierda democrática aquí en el tiempo de Andrés Páez, creo que nos ayudaban con una cosa de unos $80,000, algo así, que era dedicado para capacitación, formación política, para hacer publicaciones en la imprenta que teníamos de Vicente Ramón, que fue asesinado por el alcalde Rojas de San Miguel de los Bancos, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar y exigir que la gente cuando llegue a un partido político se forme políticamente e ideológicamente para no detener el desatino de la ecuatoriana militante de Vox, ¿sí? Que la señora se pega un tiro en los pies ella misma y se suicidó ella misma y le dejó al mismo movimiento, al mismo partido político Vox en mala posición porque se crean estas olas que en redes sociales le han dado durísimo. Sí, queda mal el país como España, como Europa, una visión europea que se ve que la señora en 25 años no ha avanzado a entender lo que pasa en Europa, cómo se dio la comunidad europea, con qué fin se hizo la euro, y queda mal asimismo en Latinoamérica. Entonces, mírate la improvisación de las personas al querer asumir una dignidad o tener, como yo siempre digo, ¿no? Un minuto de fama, pero una vida de desfama, porque ahorita la señora donde le ven le van a dar duro en el metro de Madrid, o si es que está en Madrid o en Barcelona, en donde le vean le van a decir, hey, ¿usted qué es aquí, pues, hermano? Cuidado con los migrantes, se pega y se le pega alguna enfermedad, ¿comprendes? Entonces, tú que generas una tensionalidad innecesaria en una sociedad cuando no tienes la preparación ni la conciencia de lo que estás diciendo y lo que estás proponiendo. Entonces, hay que proponer cosas en bienestar de la sociedad, como decía Dimitri, es una reivindicación de derechos viendo siempre lo mayor para obtener lo menor, porque nunca en la vida vas a conseguir todo, pero algo mismo se consigue. Entonces, entre más larga sea la visión, entre el objetivo central sea algo más holístico, ten la plena seguridad que algo más concreto, pequeño pero real, vas a conseguir de ese sueño holístico que presenta un partido político, ¿no? Pues el compañero le conozco, personalmente no, le he oído sus intervenciones, pero siempre son intervenciones que te dejan más incertidumbre y te dejan más perdido que ciego a mediodía, ¿no? Te deja ahí como que, ¿qué quiso decir? A ver. Así es, amigos. Por eso Dimitri lo decía, si le tenemos la oportunidad de hacerle volver, pues encantado. Igual a Sol. Aquí hay, si te dijera, si te pudiera comentar, y puedo hacer ahora mismo comentarles a todos que nos están observando, una amiga me pasaba notificaciones que le ayuda a compartir con lo comparte en mi Facebook. Ustedes, amigos y amigas, si es que ven ahí Gabriel Caizahuano o Segundo Caizahuano, pues ahí no hay de hornados, ni de fritadas, ni de pachangas, ni de fiestas, ni de reuniones de cosas que mucha gente está acostumbrada, ¿no? Yo pongo las cosas lo mío, no comparto incluso de otras cosas. Comparto de las creaciones que hago yo, y si tengo que tener una filosofía, prefiero identificarme con mi filosofía, con mi idea, y aunque me vaya a caer con mi filosofía, no con la filosofía de otros. Otras personas me venían a decir, Gabriel, quiero que seamos como el Che Guevara. Digo, no, yo no puedo ser como el Che Guevara, yo no puedo ser como aquellas personas, prefiero ser como Gabriel Caizahuano, Entonces, claro, eso en ese entonces, estoy hablando de hace unos 15 años aproximadamente, esta persona no ha logrado
dando botes y botes por aquí, botes por allá, botes por aquí, botes por allá, hasta llegar a Ecuador y luego está por ahí andando haciendo cosas raras que siempre le digo, ¿hacia dónde caminas con todas las tonterías que haces y a la final gastando dinero público? Como tú dices, Jofre, en nuestro país el populismo es lo que... Y en otros países, desde luego, en otros países, igual en España, igual en todo el mundo, el populismo ha asumido las redes sociales y en las redes sociales pues todo el mundo quiere estar en todo. Si yo tengo más likes, si yo tengo más me gusta, soy el más guay, el que más se mueve, el que más... No. Yo veo del punto de vista que incluso yo, digamos, detesto, ¿no? Detesto, por eso no publico yo tampoco en mi perfil social. Digo yo, de Gabriel Caizabano, yo no coloco ahí que estoy sentado o que estoy disfrutando de un grandioso ceviche, de un grandioso pescado, de una grandiosa parrillada, no. Porque a la final es como que yo estoy menospreciando lo que el resto se está comiendo, se está sirviendo. Estoy dando valor a un ego que no, si todo el mundo come, ya, pues supongo que respetar. Digo esto porque para pensar en unas personas que, de hecho, una amiga me decía, Gabriel, comparte esto en tu perfil, en tu página. Digo, la Asociación Ecuatoriana de Ecuaboli es la Asociación Ecuatoriana de Ecuaboli. Es una cosa muy diferente a las cosas de temas políticos. Nos decía Gabriel que le ayude a compartir porque me estoy lanzando al Parlamento Europeo. Digo, ¿qué? Y ya sabes, ¿no? Las revistas de Condorito, ¿te acuerdas? Cuando leías las revistas de Condorito te cagabas de la risa porque se caía patada arriba porque decía, esto no me lo creo. Digo, a ver, y lo que venimos hablando siempre, y siempre venimos hablando de esto. Las personas de la noche a la mañana que se presentan para ser políticos en representación son unos miserables. Las personas que se presentan como políticos después de haber tenido un gran camino, de haber hecho algo por la sociedad, pues entonces estamos hablando de unos políticos con bases, de unos políticos que se han labrado su propio camino, que han demostrado ser esto. No unos políticos que de la noche a la ahora mismo, hoy en día, en este momento, en este mismo momento, que son exactamente, vamos a ver qué horas son, exactamente las 22 horas y 41 minutos. En nuestro país tenemos exactamente las 15 horas y 41 minutos. En este mismo momento, ¿dónde están el resto de los sinvergüenzas y las sinvergüenzas que se lanzaron para ser políticos? Nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por eso les cuesta venir aquí. Porque aquí no estamos ahí, que este fin de semana hay evento, vengan a disfrutar en el bar, que vamos a poner fritada, que vamos a poner espumillas, que van a poner esto. ¿Qué es? ¿Una sociedad de Pancho Villa? No. En una sociedad, aunque sea Pancho Villa, fue una persona que llevó al desmadre, porque por lo menos fue un líder que supo encauzar a un grupo de personas. Una persona que quería lanzarse al Parlamento Europeo sin que nadie le conozca de haber hecho nada, y hasta el día de hoy no ha hecho nada y no hace nada. Y a todos los políticos de aquí, de España más que todo, que se presentaron por X partidos, ¿dónde están para decir, oigan, yo voy a hacer esto, yo tengo estos proyectos, voy a hacer esto? No, a mí no me interesa estar incluido o inmiscuido en un partido político para hacer esto. Yo hablo por Gabriel Caizabano. Y aquí nos gastamos un vasito de agua
Gastamos todo un sinnúmero de cosas en una infraestructura, en tecnología, en muchos recursos, en muchas herramientas que necesitamos para que usted no esté viendo allá. Pero todo ello no recibimos ningún beneficio económico, porque lo hacemos porque sí nos preocupa nuestra sociedad. Y lo hacemos todos los días martes y jueves. Y estamos aquí infallables con una responsabilidad social, una responsabilidad moral. Esa responsabilidad moral, para muchos nos dirán, no, es que ellos van a estar cobrando, aquí nadie no nos paga. Lo hacemos porque nos preocupa nuestra situación de seguridad, de corrupción de nuestro país. Nos preocupa el sistema social que vive el ecuatoriano en el exterior. Nos preocupa, por eso hacemos estos tipos de programas para poder encaminar y reconducir a un buen puerto las personas que están necesitadas, las personas que necesitan de un aliento. Y también estamos aquí para decirles a los mamarrachos, aquellos que son sinvergüenzas, decirles que ya dejen de ser sinvergüenzas y dejen de hacer mamarrachadas. Y actúen en consecuencia, no amparados son únicamente en la ley, sino amparados en el aspecto moral. No amparados únicamente en el aspecto de educación, sino en el aporte que espiritualmente cada persona puede dar a la sociedad. Muy independientemente sea hombre o mujer, una lesbiana, un gay, cualquier persona que sea persona puede dar algo a la sociedad. Porque estamos viviendo en una sociedad integradora, una sociedad que debe basarse en respeto, en libertad, en justicia. ¿Quiénes y hacemos justicia? Nosotros, o la ley, o los policías, o las fuerzas de seguridad. ¿Quiénes hacen la ley? Por eso, estos temas son no son delicados, o sí son delicados de decir, es que las personas somos inconscientes o somos conscientes. ¿Cómo podríamos decir si somos conscientes o somos inconscientes? Que las personas que ustedes están ahí detrás de cámara nos están observando, y muchas gracias a todos ustedes que nos están observando, les agradecemos. ¿Cómo no nos va a preocupar Milagro? ¿Cómo no nos va a preocupar El Empalme, Quevedo, Nanegalito, Carlos Julio Arosemena? ¿Cómo nos va a preocupar todo eso? ¿Cómo nos va a preocupar Balsalito, Carcarbón, Chagras, La Cuca? ¿Cómo no nos va a preocupar todo eso? ¿Cómo no nos va a preocupar Macará? ¿Cómo no nos va a preocupar el Cerro Chiles? ¿Conocen el Cerro Chiles? Que está en Tulcán, frontera con Colombia, que a la mitad del Cerro Chiles ya es Colombia, hasta llegar a Esmeraldas. Sí nos preocupamos. Yo digo eso porque conozco. ¿Por qué no nos podemos decir, es que nos vamos a preocupar por Quito, nos vamos a preocupar por Guayaquil? No, Ecuador es todo. Ecuador es todo. Y deberíamos ser más conscientes de las cosas que estamos haciendo. Y los políticos no significa que sean de tercer o cuarto nivel, sino que sean personas. Que aparte de la preparación, analicen las consecuencias que está pasando las personas necesitadas, las personas que no tienen que comer, las personas que no tienen cómo trabajar ni qué hacer para poder llevar ese sustento que supuestamente los gobiernos dicen vamos a decretar la canasta familiar. ¿Para qué decretan la canasta familiar? Si el más pobre no puede ni siquiera tener el acceso a la canasta familiar porque los recursos que tiene no le llega
ni siquiera para comprar una libra de arroz. ¿Cómo podemos pensar en eso? ¿Cómo podemos pensar en una sociedad que los hijos a día de hoy faltan respeto a los padres? Insultan y pegan a los padres, agreden físicamente a los padres. ¿Cómo podemos pensar que aparte de eso tengamos que, porque la ley le obliga, tengamos que mantenerles? Y no le podemos obligar a que salga a trabajar, a que se busque su recurso para que se dé sus caprichos. En mis tiempos decía, y esto es una grosería, que ni siquiera se saben limpiarse el trasero, ya piensan en otras cosas. Que ni siquiera eso saben, pero sí hablan de otras cosas. La juventud de nuestra era muy diferente, y la de más años atrás, más diferente. Tal vez carecíamos de ignorancia, de tanta tecnología, de tanto internet, de tantas videollamadas, en grupo. Carecíamos de eso. En estos últimos 15, 25 años de la evolución tecnológica ha permitido que estas redes sociales en las que estamos ahora nos puedan ver ustedes en el mismo momento al segundo. Y que al segundo usted también escriba. Y que no sea cobarde. Joffre. Sí, lamentablemente, esos son los retos que tiene la sociedad, ¿no? Aportar a la sociedad es analizar y ver las cosas desde otro punto de vista, y justamente yo les agradezco mucho a las 382 personas que nos siguen hasta el día de hoy. Miren cómo vamos creciendo. Y obviamente nuestro público es un público en donde tiene conciencia y está también preocupado y quiere también hacer algo por trascender en la vida y mejorar. Pues tenía un comentario también de otro amigo del Cantón Mejía, entonces me decía, es que es muy aburrido, hermano, porque tienes que serle más popular, más chacharoso, más. Entonces le decía, entonces yo no puedo caer en la vulgaridad y seguir en la chacota, ¿no? En la burla, en la mofa, en la ironía, que no les lleva nada a la sociedad. Entonces yo les invito a que construyamos una nueva sociedad. Estamos construyendo una nueva sociedad del distanciamiento y del alejamiento. Creo que lo que decía Dimitri es pertinente de acogerlo, ¿no? Es momento crucial de comenzar a comunicarnos con conceptos y con objetivos. El Ecuador tiene que recuperar la moral, tiene que recuperar la ética, y eso no se recupera con títulos, porque penosamente vemos que los ecuatorianos de tercer y cuarto nivel en estos 14 años han liderado toda la corrupción que tenemos ahora en el país, y es penoso y triste ver a un profesional del derecho. El día de ayer a las 10 de la mañana era asesinado Harrison Salcedo, un abogado, un profesional. Aquí en la 6 de diciembre la República recibió una descarga, dicen posiblemente ametralladora, porque según los datos han encontrado 6 proyectiles en el tórax y 5 en el brazo izquierdo. Miren, un profesional. Y eso es porque muchas veces ser profesional, desde mi punto de vista, es de tener ética. Yo les comenté en un programa anterior que tuve hasta un roce con un primo mío que también es abogado, que quería que le apoye en una defensa de una persona de 72 años que había violado a una menor. Yo le dije, ve, yo primero le pongo el pie en la cabeza, man. Mis principios no me dan para defender a un muérgano de esa calidad. Yo sé que todos tienen derecho a la defensa, sí, señores, pero hasta para defender hay que tener uno también escrúpulos. Yo en mi caso tengo hija, tengo 2 nietas, tengo 3 hijos varones más, algún rato me darán también nietas. Tengo madre, tengo 2 hermanas, tengo sobrinas. Entonces me puse a pensar, digo, yo voy a buscar el último resquicio por unos $100,000, porque me dijo, no, el man tiene dinero, ¿no? ¿Estás dispuesto a pagar $100,000, $200,000 por la defensa? Dije, no. El dinero no le justifica
la tranquilidad de uno. El dinero no justifica vivir tranquilo, más que sea con necesidades, ajustado, pero no justifica defender lo indefendible. Por eso es una invitación que les hacemos siempre desde la calentura, no están las sábanas, ver las cosas desde una manera integral, ver la vida de otro ángulo, y Calentura en las sábanas pretende que siempre los que nos siguen en nuestras redes sociales no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, sí, Punto Rojo Radio, en nuestra página web, puntorrojoradio.com, en Facebook quedan colgadas toda nuestra programación para que ustedes la revisen, para que ustedes lo analicen, hagan sus comentarios. Ayer conversaba con mucha gente que dice que me sigue, decía, ¿y por qué no me comentas? Es que, don Jofre, no quiero armarle el zafarrancho, porque ustedes bien puestos las cosas y sabe decir las cosas, pero ese es el propósito. Queremos que aprendan a ver el horizonte, y el horizonte tiene que ser una sociedad fuerte, una sociedad de trabajo, una sociedad que el honor y la dignidad sean los elementos fundamentales de nuestro existir como sociedad, como personas. Esa es la invitación que siempre lo va a hacer la Calentura en las sábanas. Hablen con sus hijos, reúnanse, conversen de este programa y saquen sus conclusiones y transmítanlas a nosotros. Si estamos equivocados, tengan la plena seguridad que este caballero es un señor y le reconocerá, pero con argumentos, con fundamentos, basados en hecho y en derecho. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo nuestra labor. Nuestra labor es informar, entretener y educar. Para eso fueron creados los medios de comunicación. Y hoy, la nueva generación que somos los comunicadores y los medios digitales, justamente llegamos tan rápido a las personas que tiene que ser nuestra información la más adecuada, la más oportuna y sobre todas las cosas, proponer elementos para comenzar a cambiar como sociedad a nivel global. Tuvieron una falla técnica nuestros invitados, esperemos coordinar para una próxima entrevista para hacer una segunda parte porque quedamos pendiente el tema del cambio climático que mencionó Dimitri y justamente en esa materia tengo un poco de expertise y sí quería conversar un poco más y profundizar más el tema del cambio climático a nivel global, cómo concientizar a la sociedad, cómo frenar los 486,000 metros cúbicos de basura que hemos generado en plena pandemia. Ahí están los guantes, las mascarillas, las jeringuillas que están vacunando. Entonces, una cosa de locos. Imagínate aquí, tenemos que poner 20 millones de vacunas, son 20 millones de jeringuillas, 20 millones de guantes, 20 millones de torungas. Entonces, todo multipliquemos por 20 millones. Te das cuenta, solo en esta situación, el Ecuador va a generar más o menos 80 a 100 millones de toneladas de basura médica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evacuar? ¿Cómo vamos a reprocesar? Esas son las preguntas que tenemos como hacer como sociedad y de manera urgente, porque el planeta no nos va a dar tiempo para podernos remendar la vida en medio camino de un desastre. Esta pandemia ya nos puso contra la pared. El cambio climático se avecina al 2030, que va a pasar cosas terribles hasta el 2050. Si no nos cambiamos ahora, realmente yo tengo dudas bien fuertes y creo que muy pocos sobrevivirán en este planeta. Gabriel. Así es, amigos, muchísimas gracias, les agradecemos mucho a todos ustedes que están ahí, que están pendientes de las cosas que nosotros hacemos. Proyecto Boli 13 o Proyecto Ecovoli Global ya no publicamos casi nada porque todos copian y hacen a la maldita sea. Muchísimas gracias, Jofre, nos veremos el día martes, ¿verdad? De mi parte, sí, voy a hacer todo lo posible. Lamentablemente, por la pandemia, el sábado y domingo estamos en cuarentena, no podemos salir. Entonces, me han trasladado mi turno en la Agencia Metropolitana de Tránsito para cumplir con la normativa y pasar revisión de vehicular de mi vehículo. Entonces, tengo el turno como a las 2:30. Espero llegar a las 14:30, pero tenga la plena seguridad que lo haré. Llegaremos porque tenemos que ser serios y tenemos que cumplir también con ustedes. Hasta el martes, ecuatorianos en territorio ecuatoriano, quédese en casa, utilice la mascarilla
Y el estado de excepción que tenemos es para que usted pueda vivir y nos pueda criticar mañana en positivo y negativo. La calentura no está en las sábanas hasta el día martes. Un abrazo, amigos, muchísimas gracias. Dios mediante, pues hasta el día martes estaremos aquí a las 9:30 y seguiremos comentando más cositas porque hay cosas, muchas cosas, más que todo de valores, más que todo de ese fenómeno social que vale la pena ir retomando antes que se pierda, porque luego ya será como en las películas, sobrevivirá el más fuerte y el más fuerte, pues ahí no estaremos nosotros. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Tradición, música, cultura, estoy tan solo en